es un honor y una satisfacción poder compartir algunas de las cosas que fuimos aprendiendo, y más tener a Yolanda en el mismo panel ya es too much para uno. Así que bueno, voy a tratar de transmitir lo mejor posible lo que hoy les quise comentar, que es hablar un poco del tema de identidad e identificación electrónica y contextualizarla en cómo afecta, digamos, la gobernanza y, y las políticas que tenemos que tener a nivel de transformación digital del Estado. Así que solo pido que me digan si está todo ok, si se está Todo viendo perfecto. bien. Se ve Ok. perfecto. Bueno, el primer tema para decir es que, digamos, la identidad, hablar de la identidad como un derecho fundamental es desde donde construimos todo. El otro día recordaba en un evento de identidad digital muy grande que se hizo en Brasil y que tuve, digamos, el honor de que me invitasen a hablar, de que en la apertura llamaron a una señora que contó su experiencia personal. La experiencia personal era que su madre no tenía identidad y ella tampoco. Y se dio cuenta cuando la quiso enterrar y no la pudo enterrar. O sea, no tenía forma de relacionarse con el Estado porque no tenía una identidad con la cual hacer cualquier trámite o servicio. Y le costó 10 años poder llegar a tener identidad, y venía a contar el cuento del orgullo de tener identidad. Esa identidad como derecho fundamental, si se quiere, como el primero de todos los derechos, porque es a partir de ahí que uno construye beneficios y obligaciones con el Estado, está establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030, donde el punto, si se quiere, es poder dar identidad jurídica a todos, en particular, y lo más importante, desde el propio nacimiento. Y ahí se mezclan a veces dos conceptos, el de identidad y el de identificación. O sea, identidad es lo que es uno, ¿no? Es el conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracteriza. La identificación es, bueno, cómo se utilizan algunos de los instrumentos para que uno pueda acreditar efectivamente que es la persona que tiene esa identidad. Y en el caso de identificación electrónica, digamos, nos referimos a la utilización de medios digitales para hacer eso. Por ejemplo, en el caso, digamos, de una persona cuando se quiere autenticar, normalmente usa distintos tipos de elementos. Básicamente siempre se habla de tres, o se caracterizan o se agrupan en tres: algo que define cómo soy, algo de mi biometría, por ejemplo, la voz, el iris, la huella digital, algo que yo sé, un usuario, un PIN, un password, o algo que tengo, una cédula de identidad electrónica, un celular, un USB con un certificado. Es las diferentes formas de uso y de combinación los que definen, si se quiere, un formato de identificación. Las buenas prácticas dicen que se tiene más seguridad cuando se mezclan y combinan instrumentos digitales de cada uno de ellos. Pero no todo es personas en el proceso de identificación. Cuando me toca presentar a Uruguay, a veces muestro algún jugador de fútbol, o a veces muestro un mate, pero no, siempre muestro una vaca, o sea, porque nos define de alguna forma. Lo que a veces a la gente le impacta es hablar de que en Uruguay tenemos 3 millones, no llegamos a 3,5 millones de personas y tenemos más de 12 millones de vacas. Y tanto las personas como las vacas están identificadas. Las personas tenemos cédula de identidad desde que nacemos y cédula de identidad con chip digital desde los 18 años. Y las vacas tienen una caravana con un chip que permite identificarlas como parte de un tema que es
la trazabilidad. La trazabilidad es uno de esos ejemplos, la trazabilidad enorme, es uno de esos ejemplos muy grandes del valor de lo que es el uso de las TIC, el uso de la información, porque dicho medio sencillo, cada kilo de carne que se vende con información, porque el ganado tiene trazabilidad, se vende más caro, se vende a cientos de dólares más caro cada tonelada. Y es una forma explícita de ver el valor de la información. Por eso en Uruguay hay trazabilidad ganadera en todo el ganado. Para que haya trazabilidad ganadera en todo el ganado hay que poder identificar a todo el ganado, y para eso tenemos esas caravanas que permiten hacer un proceso de identificación. No mezclamos los tipos de identificación, no le dimos cédula a las vacas, ni nos pusimos caravanas nosotros en las orejas. Porque tratamos de entender el ecosistema. O sea, hay distintos ecosistemas y hay distintas necesidades. O sea, tenemos necesidades de identificación de personas físicas, de personas jurídicas, de empresas, por ejemplo, identificadas cuando se realiza la facturación electrónica o digital, la identificación de sitios web, de animales, como estábamos diciendo, y ahora con todo el tema de Internet de las Cosas, obviamente, la extensión de la temática de identificación digital se ha extendido aún mucho más. Con cada uno de esos mini ecosistemas o grandes ecosistemas, digamos, que conforman el gran ecosistema de lo que es identificación digital, uno va a encontrar que existen distintos requerimientos, distintos procesos y distintas tecnologías que permiten trabajar en lo que es la identificación. Y que cada una requiere necesidades distintas de regulación. Por ejemplo, la identificación del ganado no necesita la seguridad que se necesita para una firma digital que tiene el valor de una firma con un notario que la refrendó, o de una factura que genera o de un documento que genera una obligación desde el punto de vista empresarial. De modo que tenemos que entender la regulación y la rectoría desde cada uno de esos subsistemas del gran ecosistema de identificación digital, y entender además que es un ecosistema precioso en el sentido de que es un sistema que se está continuamente moviendo, es abierto a la innovación, es súper sensible a la innovación. Es probable que las soluciones que uno defina para la certificación o la identificación digital hoy no sean las que uno defina mañana, y tiene que de alguna forma tener claro incluso cuál es el roadmap para que cada una de esas tecnologías y de cada uno de esos procesos pueda ser incorporado. Voy a empezar un poco hablando de lo que somos más sensibles, que es un poco la problemática, y voy a concentrarme un poco más en eso, en lo que es la problemática de identificación de las personas físicas, y para ello quiero hablar un poco de lo que es el ciclo de vida en lo que es la gestión de identidad, o sea, entender la gestión de identidad pero pensada como ciclo de vida, que es la forma en que uno de alguna forma va visualizando mejor y estructuralmente cada uno de los procesos. En Uruguay, con el nacimiento de un chico, en el mismo hospital se le asigna una cédula de identidad. Se hace el registro primario en el hospital. O sea que todos salen teniendo una identidad desde el momento del nacimiento. Yolanda, cada tanto aparece para ver si estoy hablando solo o si está todo bien en lo que estoy diciendo. Por favor, así no quedo tan No, va muy bien. Lo aislado. hacemos para que se pueda enmarcar tu presentación y salgas tú al lado, pero estamos todos aquí Perfecto. para atentos. Estamos aquí al costadito, tranquilidad. Bárbaro. Son silencios enormes.
Luego de la registración, gracias. Luego de esa primera registración existen procesos de validación, o sea, muchas veces lo que pasa es que internamente dentro del Estado se chequea más información, o que una persona va para cerrar el proceso de identidad, confirmando, por ejemplo, el nombre que se explicitó en el momento del nacimiento. Y a partir de ahí empieza otro ciclo, que es el que está más asociado a los procesos de identificación, donde uno, si uno lo piensa a nivel de una cédula de identidad, uno va, actualiza los datos que te piden en la cédula, validan que sos tú, y en función de ser tú, te emiten el elemento que te permite identificarte. La cédula común en el mundo analógico, que después la presentarás en algún lado y mirarán la foto y te mirarán a ti. O, digamos, la cédula con un chip que tiene información de las huellas dactilares y chequearán contra tus huellas digitales si sos tú o no. O la cédula con un chip que te permite, digamos, una transacción electrónica para lo que sea. Y en eso de lo que estamos hablando es el uso. Sea una cédula común, sea una libreta de conducir, o sea una cédula de identidad, o digamos la firma desde la cloud, cualquiera de las alternativas, digamos, pasan por este ciclo de validación, emisión y uso. Y dependiendo un poco de si estamos fuertemente en lo digital, obviamente vamos a estar yendo cada vez más hacia un uso digital, lo que condiciona los instrumentos que se emiten. Para ello lo que uno necesita en definitiva es como una política de identificación digital que se explicite en función de los niveles de riesgo. O sea, los niveles de riesgo no son solo como uno se autentica, como uno, les decía antes que hay distintos niveles de riesgo. Si uno va solo con usuario y password, de repente no es lo mismo que vaya con usuario y que te envíen por mensaje a tu celular una clave de acceso. Porque estamos combinando dos tecnologías. Tampoco es lo mismo desde el punto de vista del nivel de riesgo, cómo uno se registra. O sea, por ejemplo, en los usuarios de los portales de gobierno uno puede tener una prescripción, que de hecho ya con eso tiene un usuario, o puede tener un usuario de Facebook o Google, donde lo que uno hizo fue, digamos, tomar un usuario, pero que no tiene un nivel de digamos, certificación de que la persona quien dice ser. Entonces, en la medida que el nivel es bajo, el nivel, más allá de cómo te autentiques, el nivel de seguridad sobre que la persona tal está haciendo tal transacción es bajo. Y es la combinación de esas dos, digamos, dimensiones, registración y autenticación, lo que define los niveles de identificación digital, con sus niveles de riesgo asociados. En general, la regulación fuerte y la rectoría fuerte se dan en el nivel o en los niveles que son de mayor necesidad de seguridad. El nivel 3 o eventualmente el 2, siguiendo digamos, las pautas de Leida, que son los estándares internacionales más adoptados. Déjenme contarles un poco la experiencia de Uruguay, como forma un poco de explicitar cómo esos conceptos los llevamos a la práctica. Lo primero, hablando un poco de cuál es la política, el primer tema que nosotros tomamos fue que la identidad digital, así como la identidad común es un derecho fundamental, lo era también en el mundo digital. Y por eso se instrumentó todo el sistema de nacidos vivos, que es el que permite la registración de la identidad del bebé en el momento de nacimiento. Por eso todas las cédulas de los mayores de edad tienen
un chip que permite la firma electrónica avanzada, que es la que corresponde a una firma avalada por un escribano o notario público. Por eso, digamos, seguimos con otras tecnologías como la firma en la cloud, que están permitiendo que todos los celulares puedan firmar y facilitando más el uso. O sea, la firma digital con cédula tiene cierto inconveniente porque implica el tener un lector como el que está en la foto, cosa que a veces en la operativa diaria quizás no sea el más conveniente. El tener una app, digamos, facilita muchísimo ese tipo de las actividades de autenticación y firma. Tener sitios únicos para acceso a todos los servicios de gobierno, como el equivalente a go.pl existe en Uruguay, o como el go.mx en México. Existe el de Uruguay, que es el go.ui, y digamos, todos los usuarios se registran. Hay un esquema de single sign-on que permite entrar a todos los servicios del Estado y existe una compatibilidad con los usuarios que estaban antes, por ejemplo, los usuarios de la dirección impositiva o los usuarios de seguridad social, digamos, encuentran compatibilidad para entrar a sus sistemas con GUBUI o pueden logonearse también con sus anteriores usuarios. Y dentro de esa lógica de tener un derecho, digamos, lo que hemos trabajado y se ha hecho con ayuda del BID es en reconocimiento de identidad de gobierno, para que uno con la propia identidad que está reconocida como de nivel 3 dentro de su propio gobierno pueda realizar trámites hacia otros países. O sea, lo hicimos en pruebas 1 a 1 en el caso de Estonia y de Israel, con la lógica, digamos, del grupo de países del Digital Nations, o del D9 en aquel momento. Lo hicimos ahora con un proyecto, un bien público regional financiado por el BID. Entonces, primer tema, la identidad, ver la identidad como un derecho y tratar de dar todos los instrumentos para que ese derecho se pudiese ejercer. El segundo tema que nos definió históricamente como política fue el de la transformación digital con equidad. O sea, el planteo, en nuestro caso, siempre fue poner la palabra todos en todas las cosas. O sea, darle a todos los chicos de las escuelas un laptop, todos tienen un laptop, darle a todas los jubilados una tablet, darles a todos los usuarios un acceso a su historia clínica en forma digital como parte del proyecto de historia clínica digital. Ese concepto de todos, digamos, implica que uno tiene que tener la facilidad desde la identidad de poder acceder a todas esas cosas. A la plataforma educativa, a la plataforma de salud, a la plataforma de trámites y servicios en línea. Y que se pueda hacer desde una identificación única, que es la que les estaba diciendo antes. Esa lógica, digamos, de equidad, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿y por qué tiene una lógica de equidad también en el ganado que está ahí dentro de los ejemplos? Y bueno, porque en realidad, al hacerlo como un proyecto país, no diferenció a los productores en el agro de si podían o no pagar las caravanas para su ganado. O sea, tenga una vaca o tenga 10.000, digamos, todos tienen derecho a mejorar su nivel de retribución en la medida que puedan tener trazabilidad sobre el ganado que se está haciendo. Así que segundo principio, transformación con equidad, lo que habla de universalización de los planteos que estábamos haciendo. El tercer tema que les quería comentar es la identificación digital no puede no estar en un plan de gobierno digital, o sea, tiene que ser parte integral de todo plan de gobierno digital. No podemos pensar en un plan de gobierno digital que no haya conceptualizado todas esas políticas públicas, todas esas necesidades de rectoría
y todos los proyectos de implementación que surgen y son necesarios para que, digamos, ese derecho fundamental y esa equidad se puedan llevar a la práctica, en particular. Y ubicados dentro de lo que es el plan de gobierno digital, o sea, entendido como parte de la estrategia básica de lo que tiene que hacer cualquier institución de gobierno digital, uno lo encuentra como parte de lo que es el marco básico habilitante. O sea, cuando uno está armando la estructura conceptual de lo que es la construcción del gobierno digital, uno sabe que se necesitan como pilares sobre construirlos, bases bien sólidas para construirlos. En esas bases, identificación digital es parte crítica en distintos niveles. En el nivel de inclusión, cuando decimos, bueno, si queremos que todos puedan hacer las cosas, necesitamos tener políticas, podrán o no estar más o menos financiadas por el Estado, pero tenemos que tener políticas de inclusión digital que contemplen la identificación digital como parte de esas políticas. Tenemos que tener dentro de lo que es el derecho digital contemplado todos los temas relacionados con la identificación digital. O sea, tenemos que haber estructurado el valor legal de la firma digital. Por ejemplo, tenemos que haber generado institucionalmente el organismo que tenga las capacidades de regulación y rectoría. Tenemos que poder, digamos, definir el valor legal de un documento, el carácter ejecutivo de un documento que fue firmado digitalmente. Y tenemos que tener la infraestructura para eso. Tenemos que tener las plataformas tecnológicas, la infraestructura, por ejemplo, la infraestructura de claves públicas, que son el pilar básico sobre lo que se construyen, digamos, todas las alternativas de servicios de autenticación que surgen a partir de la política y de la regulación que se haya definido cada país. Muy bien, les comenté el tema de Gubui, es parte también de una política, o sea, es un usuario, digamos, que tiene determinado nivel, digamos, de posibilidades de acceso. El usuario Gubui está en un nivel 2, ¿por qué? Porque al principio está en nivel 1, porque una persona puede reclamar el lugar, pero es autorregistrado, pero tiene que certificarse, ya sea con una instancia de certificación más alta como la cédula de identidad digital, o electrónica, o presencialmente, donde tiene que explicitar y ser avalado de que cuando se registró es efectivamente la persona que dijo ser. En un nivel de seguridad bajo, lo que uno deja en un sitio GovUI o GovMX es hacer las actividades básicas de consulta, pero nada que implique de repente una transacción que lleve un riesgo a una persona. Actividades básicas de navegación con trazabilidad de la persona. ¿Cómo es el ecosistema que hay en Uruguay? Bueno, existe una unidad de certificación electrónica que tiene la regulación y la rectoría sobre el tema, que en realidad, digamos, es parte de la Agencia de Gobierno Electrónico, pero que es independiente técnicamente, o sea que desde el punto de vista de la definición de los procedimientos y estándares, puede definir un procedimiento que aplique la GESIC en sí mismo. El director ejecutivo de la GESIC, en mi caso, por ejemplo, históricamente, es parte de los 3 directores, uno de los 3 directores de la UCE. Las plataformas como la infraestructura de claves públicas, por ejemplo, quien la tiene esa GESIC, como tiene GESIC o como tiene la Secretaría de Gobierno Digital en Perú, digamos, lo que es las infraestructuras transversales al Estado, o sea, la infraestructura de GUI, la infraestructura de identidad digital, la infraestructura de interoperabilidad, etcétera. Todo lo que es transversal al Estado lo maneja GESIC. Y después se tienen prestadores de servicios de certificación y confianza
que se auditan en función de las normas que el órgano rector define, y en la medida, digamos, que se cumple la auditoría, el cumplimiento de las normas básicamente van para los dos lados, para lo que son la tecnología asociada a la autenticación y los procesos, digamos, de verificación, digamos, notarial, por ejemplo, en las personas. Y bueno, ¿qué prestadores tenemos? Bueno, tenemos al organismo de identificación civil, que es un prestador de servicios porque le asocia a la cédula de identidad el chip con la identificación electrónica. Tenemos al Correo Nacional que, por ejemplo, les da identificación electrónicas a las empresas, o sea, a las personas jurídicas. Tenemos una red de pagos que es una, digamos, y ahí viene, si se quiere, el sector financiero con todo el interés que tienen estos temas. En el caso de Habitat, digamos, trabaja tanto en persona física como jurídica, y en servicios web. Y está una telco, en este caso es la telco estatal, Antel, que tiene aproximadamente el 50% de los celulares del país, y que, digamos, desde el punto de vista ya solo de los procedimientos administrativos que le llevaba la renovación de sus contratos, entendió que dar gratis una identificación electrónica en el celular le garantizaba la devolución de costos por ahorros en los procedimientos administrativos. O sea, lo que quise plantear acá es, más allá de las múltiples formas de identificación, existen ecosistemas que están interesados en el tema. Puede ser el financiero, puede ser el público, puede ser el de las telecomunicaciones, y si fuese más allá, por ejemplo, podría explicitar que hay hasta interés en otros actores, que habilitamos ejercicios donde los actores, digamos, no tienen la tecnología, pero sí se encargan del proceso de registración. Por ejemplo, una asociación que reúne a todas las empresas, digamos, tenía el interés de fomentar todo lo que era el comercio digital a través de ser ellos mismos los que incorporaban esas empresas a los servicios. Hicieron un acuerdo con Habitat, por el cual Habitat les da el soporte tecnológico. Bueno, hay un tema, hoy estaba escuchando a Sim y le hicieron una pregunta y dijo algo que vale para esta misma presentación. O sea, nada de esto se construye en un año. O sea, hay, en nuestro caso, casi 11, 12 años de construcción, digamos, en ese pequeño, digamos, resumen, hay una identificación de la mayor parte de los hitos que han habido durante este periodo. No asuman que todos van a tenerlo el primer día, no siempre se da, no solo por un tema digamos, de financiamiento, sino también por temas de uso. O sea, la adopción también tiene sus periodos y sus bemoles. En el caso, me acuerdo cuando nos tocó hacer la defensa económica de que la Dirección Nacional de Identificación Civil tuviese la firma digital. En el análisis, parte del tema fue, bueno, en cuánto tiempo, digamos, se podía asumir el recambio de todas las cédulas y cuál era el costo financiero, digamos, y cómo eso impactaba dentro de nuestros planes de uso. Y básicamente lo que estructuramos fue un mecanismo por el cual determinados colectivos se les concedía horario el fin de semana específico, por ejemplo, funcionarios públicos, con el tema del expediente electrónico, para que pudiesen acceder al mecanismo de identificación electrónica, de identificación digital, que en ese caso era la cédula de identidad. O sea, se tiene que estructurar la construcción
en función de una lógica de uso. Y eso que lo digo para la lógica de los grandes hitos en general vale incluso para todo, para la política, y es algo que me parece primario en todo lo que estamos hablando. Un poco para ir cerrando la presentación, el planteo en la forma que lo estuve contando antes tiene mucho que ver con servicios de gobierno, tiene que ver mucho con cómo los distintos gobiernos pueden usar, o en nuestro caso como Uruguay a nivel de gobierno usó mucho de las cosas. Pero en realidad la lógica, si se quiere, de muchas de estas cosas es que no solo sirven para el gobierno, sino que sirven para todo el país. Cuando uno visualiza, por ejemplo, que los bancos, para hacer transacciones de determinado volumen, generan un mecanismo alternativo seguro que tiene su costo, que a la larga, digamos, redunda en un costo total para el Estado, más cuando cada uno de los bancos tiene el suyo y no comparten mecanismos, como decir, bueno, si tengo que hacer una transacción de más de, no sé, $1000, la tengo que avalar con alguna de los instrumentos de identificación electrónica avanzada en el nivel 3, acreditados como de nivel 3, bueno, uno podría decir, a nivel de todo el Estado tenemos un ahorro. Es lo que hizo la Telefónica Estatal, que está haciendo acuerdos con bancos, en particular con un banco, el Banco de la República, para, digamos, tener entre los dos un mecanismo, digamos, que tenga la base como para ahorrarle al Estado una enorme cantidad de costos. Entonces el punto, más allá de que sea hecho desde el Estado o no, es que hay todo un ecosistema que se alimenta de esto, tanto en la provisión de los servicios como en el uso de los servicios. Y hay empresas tecnológicas que son las que están brindando muchas de esas cosas. Entonces hay toda una dinámica enorme que favorece esa industria de GovTech, esa industria de la tecnología cercana al gobierno, en lo que es tener un ambiente dinámico, un ambiente innovador, un ambiente que nos desafía a ser más claros en las estrategias que tenemos y a tener una visión mucho más holística de todas las cosas en función de todas esas posibilidades. Así que para cerrar, y tratando de resumirlo, y espero no haber podido transmitir por lo menos mucho de lo que quería decir, la construcción de todo el ecosistema de identificación digital debe hacerse desde una visión holística, entendiendo, visualizando todo. Y básicamente destaqué acá 4 temas. El primero es, recuerden que esto no es solo de personas, a veces habla de identificación digital como si el problema fuese de personas, y cada vez va a ser menos de personas. Es un tema que requiere, digamos, determinados marcos habilitantes en lo legal, en lo tecnológico a nivel de plataformas, en la disponibilidad de instrumentos, digamos, en la ciudadanía, en la gente o más allá de la gente. Por lo tanto, hay que crecer desde ese marco habilitante. Hay que pensar en función del ecosistema. No podemos pensar que lo vamos a resolver solos, o sea, esto es un tema de ecosistema, tenemos que articular con el ecosistema y fundamentalmente entender cómo se va a usar. O sea, no inventamos las cosas desde cómo nosotros queremos, desde lo tecnológico que se usen, sino cómo realmente la ciudadanía, las empresas, digamos, el mundo, digamos, definen el uso y a partir de ahí qué es lo que tenemos que regular, brindar o disponer. Así que nada, con eso espero haber cerrado en tiempo
y que se haya entendido un poco de lo que quise contarles. José, que de verdad siempre que escucharte es muy motivante. Espero que las más de 900 personas que están conectadas, primero se lleven un mensaje de que sí se puede. Aquí nos has dado ejemplo de que esto también es un ejercicio importante de continuidad, de ir construyendo sobre los bloques que van dejando cada tipo de tecnología que se va implementando. Y justo varias de las preguntas rondan alrededor de cómo alcanzaron esta escalabilidad en el sentido de tener el 100% de los servicios en línea, todos utilizan la identidad, no si hicieron algún tipo de ejercicio para ir habilitando estos servicios con el mecanismo de identidad digital. Y también otra pregunta que tenemos por aquí es si esa identidad digital la usan tanto para servicios públicos como privados. Bien, justo esta semana, como comentario, la Dirección Impositiva está obligando al uso de la identidad digital para todas las declaraciones juradas. Antes podían utilizar uno o el propio de la DGI, ahora ya esta semana salieron fuertemente con ese tema. Yo asumo, digamos, que nos ayudó mucho y a veces las circunstancias te ayudan. El que era el director de informática ahora es el número 2 de la Dirección General Impositiva, o sea que debe haber, su corazón lo debe haber ayudado. Y tengan en cuenta que muchas veces esas cosas pasan, o sea que hay muchas circunstancias que pueden ser más o menos fortuitas en los avances o retrocesos que uno puede estar teniendo. Respecto al tema de los servicios en línea, no sé cuánto contar toda la historia, el back office, pero les cuento igual. Nosotros, a mí me tocó en particular estar en 3 periodos de gobierno. En el cierre del segundo periodo de gobierno, en Uruguay son quinquenales los periodos de gobierno, habíamos ya estructurado todo lo que era firma digital, habíamos hecho, digamos, toda la parte de GUBUI que hace a toda la parte de información de los servicios de trámites y servicios. O sea, si uno mira históricamente cuál era el modelo de trámites y servicios de las Naciones Unidas, lo que decía era que había un nivel básico que era informativo, que había un nivel más avanzado que era que se comenzasen los trámites en línea, aunque no que fuesen 100% en línea, había un tercero que se completasen en línea y había un cuarto que era la interoperabilidad total, o sea, la conceptualización de la plataforma y de las cadenas de trámites. Y bueno, el planteo, digamos, al presidente fue, para decirlo más corto, de estos 4 niveles, al cierre del periodo anterior se tenía todo el informativo, se había hecho un proyecto con el BID por el cual prácticamente estaban todos los comienzos en línea de los trámites. El proyecto era, digamos, básicamente, digamos, el comienzo, y había, si se quiere, un avance en el otro que decía que el Pareto, o sea, que el 20 o 30% de los trámites que representaban el 80% de uso de la administración pública estaban 100% informatizados. No el comienzo, sino el total. A ver si explico cuál es la diferencia entre uno y otro. Uno puede, desde la lógica del ciudadano, decir este trámite está en línea porque puso digamos, un formulario y ese formulario se está moviendo y lo puede ver cómo se mueve. Pero eso no significa que adentro de la institución haya un expediente que esté electrónicamente haciendo que todo se mueva y se resuelva, digamos, digitalmente. O sea, entonces, bueno, el delta que nos falta, y bueno, la plataforma de interoperabilidad es bastante parecida a la de Perú, nos faltaba uso, si se quiere. Entonces el planteo fue, tenemos todo para cerrar esos 4 niveles. O sea, podemos ir por el 100%, que hay una lógica de equidad asociada al 100%, y
cumplir, si se quiere, el sueño de tener todos los trámites en línea, interoperables, etc. Así que bueno, lo que hicimos fue en la siguiente operación con el BID lo pusimos, hicimos una línea base. Yo a veces cuento algo que me gusta contarlo, o sea, uno puede decir que el trámite que informatizó los trámites más usados. Entonces, por ejemplo, normalmente son certificados, estoy al día con DGI, mi partida de nacimiento, cosas por el estilo. Pero la realidad es que esos que se usan muchísimo son los que hay que matar. O sea, esos son los que por interoperabilidad tiene que ser un servicio interno del Estado y no debería haber ningún trámite que los pida. Entonces ahí nos dedicamos a matarlos. La realidad es, ¿lo matamos todos? No, porque la burocracia, digamos, es dura con los insecticidas, o sea, no, resiste, o sea, muy resistente. Pero avanzamos muchísimo y sí pudimos conseguir muchas de esas cosas. ¿Cómo eso está atado a la identidad digital? Bueno, está atado en la parte del trámite donde se paraba el trámite y le decían, tiene que venir a firmar aquí. O sea, ese trámite que era para que fuese 100% en línea, obligaba a la persona a ir físicamente a firmar algo. Ahora, digamos, lo podía firmar digitalmente. No lo he llegado a contar, pero hay incluso instrumentos de firma digital como parte de la plataforma, digamos, de gobierno digital del Uruguay. O sea que si tú tenés la cédula de identidad y quieres firmar cualquier documento, entras a esa plataforma, lo firmas y eso se anexa a los expedientes o al material con el que estás trabajando. Algo que me pareció muy importante precisar y creo que vale la pena contextualizar, José, es justamente que aquellos servicios que más se piden son justo los que se pueden atender y hacer mucho más fáciles para la ciudadanía. Nada más sí me gustaría precisar, porque hemos tenido varias conversaciones en el bootcamp desde el punto de vista legal, que no es que lo elimine, sino el requisito jurídico de validar a lo mejor la identidad de la persona que antes se hacía con un papel, pues hoy se hace interoperando. Pero jurídicamente el proceso de pedir una licencia o lo que sea se acredita de manera mucho más rápida haciendo esa consulta a la base de datos de población que pidiéndole a la persona que lleve un registro físico. Eso nada más para contextualizar a varios que por aquí dijeron, pero ¿cómo? ¿Nunca vuelves a pedir nada? No, no es que no pidas, sino que tienes tanta información del usuario que uno de los principios es no pedir información que el propio Estado ya tiene. Y otra de las preguntas que nos parece muy interesante, porque también se ha estado comentando bastante, es sobre la canasta básica digital. Y por lo que nos compartes, mucho de lo que se ha hecho en Uruguay, como el que los niños tengan las tabletas, el que los adultos mayores tengan también acceso a dispositivos, ¿cómo fueron construyendo esta política pública y por qué han logrado el nivel de cobertura que han hecho? Si nos pudieras también compartir cómo han articulado el siempre tener inversiones constantes y cómo han manejado esta política de acceso universal, creo que es muy interesante y hay varias preguntas al respecto. Bueno, recordé cuál era la que tenía pendiente contigo, Marushka, que era el tema de los lugares remotos que no lo había contestado. O sea que Verdad, voy tienes a... razón. Entonces, no... Tengo más. Creo que hay varios comentarios para hacer. El primero es, la política a priori, capaz que yo no fui feliz en los comentarios como los dije, no es, por ejemplo, cuando uno dice estoy favoreciendo el canal digital, sí lo estoy favoreciendo, pero eso no significa matar el canal presencial. O sea, la lógica, digamos, la lógica, por ejemplo, de los canales es omnicanal, así se llama, digamos, es una lógica por la cual se tienen múltiples canales y por la cual no solo se puede empezar uno en forma presencial y seguirlo vía telefónica y terminarlo en una PC, pero es el mismo trámite, o sea, no importa el canal y en qué momento uno interactúe con cualquier canal, es siempre el mismo. Entonces eso facilita que, por ejemplo, la dinámica no sea yo tengo que matar cada cosa o no. O sea, es omnicanal, o sea, no importa cuál es el canal, lo estoy teniendo. En el caso, digamos, de las poblaciones que estaban más lejanas, y bueno, hubo
hubo, digamos, un tratar de llegar a todas. No digo que siempre sea fácil. Se me viene en este momento como comentario lo que llamamos en Uruguay las escuelas rurales. Son escuelas que están de repente, son escuelas donde van 5 niños y que son los únicos niños que hay en un radio de 15 kilómetros del lugar donde están. ¿Está bien? Entonces, darle conectividad a esa escuela, digamos, requiere antes que tengan electricidad, que muchas veces no la tenían. Entonces, se trabajó para empezar en darle electricidad y después darles conectividad satelital. Igual tenés problemas porque de repente la conectividad satelital u otro mecanismo que había acá también parecido, no tienen el ancho de banda para determinados servicios que sí le estás dando en otras escuelas que tenían 20 megas, digamos, como teleconferencia donde se les enseña inglés a todos los chicos, ¿está bien? Entonces, hay una dinámica que la respuesta sería, vamos resolviendo todo porque la lógica es de equidad, pero eso no significa que se resuelva todo en el mismo momento porque hay lugares que realmente tienen una problemática que es difícil resolverla. Una de las cosas en las que nos basamos, y no quiero hacer de eso una receta, digamos, es que Uruguay es un país con una lógica de empresa pública fuerte. O sea, tenía uno de los que fue mi jefe decía, no me gustan los monopolios, pues si tiene que haber algunos, prefiero que sea público. Entonces, bueno, el tener de repente alguna institución, digamos, como la de energía o la de Antel, que era monopólica, en dar conectividad, te daba una ventaja que era que no, cuando la orden política llegaba, el costo no había una discusión con los stakeholders de decir la rentabilidad me bajó, había una orden política de hacer. Entonces, no existe en Uruguay, por ejemplo, el Fondo Universal para la conectividad, pero había, si se quiere, una empresa a la que se le podía exigir o pedir, o que se comprometía en dar esa conectividad universal como parte, digamos, de su justificación como empresa pública. Así que eso lo cuento, digamos, como un dato, pero no digo que sirva para todos los países, es una realidad acá. También sé que Uruguay tiene ventajas, o sea, en Uruguay no hay selva, no hay cordilleras, la altura más grande del Uruguay son 500 metros, no se rían desde los accidentes geográficos de otros países. A mí me gustaría ver montañas acá, pero no las tengo. Pero bueno, quizás eso haga más fácil, si se quiere, la conectividad. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.